gran audio esta enseñanza. Dice así la Escritura, Evangelio de Mateo, capítulo 2, el 1 al 8. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del Señor y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hacemos una breve oración y continuamos posteriormente, ¿verdad?, con esta enseñanza. Oramos. Gracias, Señor, porque nos ha permitido en esta mañana fresca que nos ha regalado. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor, por esa gran bendición que esperaban los arbolitos, que esperaban los mantos acuíferos y que esperábamos también nosotros. Bendígalos a los hermanos salvadoreños que viven allá en los lugares de riesgo, que tú les protejas, que les des sabiduría, que cuando las circunstancias se vuelvan peligrosas puedan salir a tiempo de esos lugares. Desde ya te damos las gracias porque usted, Señor, es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quedamos, Señor, envueltos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, oramos, amén y amén. Bien, comenzamos entonces la enseñanza y, ¿verdad?, como introducción hablamos de lo siguiente. Cuando estaba cursando las materias de Derecho Penal allá, ¿verdad?, en la universidad, teníamos las clases en línea, ¿verdad?, como producto de la pandemia. Entonces estamos recibiendo las clases en línea. Y la materia, como le digo, tiene que ver con el derecho penal. Se estaba hablando acerca del pasado, cómo inició la parte, ¿verdad?, de las imposiciones de las multas y todo esto, ¿verdad? Cuando una persona cometía un delito, venía la ley a imponerse. Entonces yo, pensando en todo esto, decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo se llegó a un punto que las personas en nuestro tiempo, por un delito que sea, le ponen alrededor de 3 años de prisión? Esa es la pena mínima, 3 años de prisión. Y hay quienes reciben 60 años de prisión conforme, ¿verdad?, al delito que este o esta ha cometido. Entonces le pregunto yo al maestro que por qué y de dónde toman los parámetros para poder llegar y decir: esta es la cantidad de años por este delito. Me dice él, fíjese, me gustó la respuesta que me dio. Me dice: es muy probable que lo que usted me está preguntando, porque era un juez, ¿verdad?, era magistrado también, doctor en Derecho, y me gustó su respuesta, ¿verdad?, porque dijo: es muy probable, me dijo, que en el futuro las penas que nosotros tenemos en nuestros tiempos vayan a ser consideradas como, ¿verdad?, inhumanas.
Es muy probable que sea así. Porque en el pasado, me dijo, la pena que había por el acometimiento de un delito era la pena de muerte, me dijo. ¿Fíjese? Y eso tiene razón, ¿verdad? Entonces la ley avanzó, me dice, y después ya no hablábamos de la pena de muerte, sino que eran las penas como están distribuidas en el Código Penal de todos los países, me dice. Entonces, pensando también en esto, estábamos, hermano, leyendo el texto bíblico y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8, nos presenta un escenario bien interesante en cuanto a Jesús y la ley. El tema que nos ocupa en esta mañana es Jesús y la ley. Y el primer punto que nosotros tenemos, ¿verdad?, considerar en esta hora es la pregunta: ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Ahí tenemos en la imagen un mazo, ¿verdad?, una piececita de madera que se pone, ¿verdad?, en el escritorio, y con eso el juez golpea y decreta, ¿verdad?, silencio y también el fin de lo que es el proceso de un juicio. Por supuesto, como usted puede ver, allí está un billete de a $100. ¿Lo ve en la imagen? Esto tiene su simbología también, porque muchas veces el decreto de una sentencia o de una ley en particular, muchas veces, hermano, tiene mucho que desear, ¿verdad?, al respecto. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es la ley? La ley es una norma jurídica que viene, valga la redundancia, viene a normalizar la vida entre las poblaciones. Es interesante porque en tiempos de Jesús ya había una normativa también, más, ¿verdad?, pegada al ámbito religioso que al ámbito jurídico, pero que estaban mezcladas las cosas. En este sentido, el día de reposo, que es el Shabbat, el día de descanso, era considerada como parte de la ley. Así como nosotros en nuestros tiempos tenemos una serie de leyes y muchas veces sin conocerlas nosotros, sabemos, ¿verdad?, que por conciencia no podemos hacer ciertas acciones. Podemos hacer una, pero estamos limitados a hacer otro tipo, ¿verdad?, de acciones que conllevan a una pena, ¿verdad?, dentro de la misma legislación. Entonces, el día de reposo, según el versículo número 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. La normativa de aquel tiempo era apegada a la religión. Y los religiosos habían decretado, habían interpretado esa ley, porque aquí tiene mucho que ver la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de las cosas, de la vida, de un texto en particular. Entonces, la interpretación que hacían los hombres de aquel tiempo eran los que le daban validez, porque también eran los que reclamaban el cumplimiento o no cumplimiento de aquella norma, de aquella ley, de aquel precepto. Entonces, ¿quiénes construían aquellas leyes? ¿Verdad? Según el primer punto que estamos considerando. ¿Quiénes construyen la ley? Bueno, son seres humanos. Y regularmente estos seres humanos son los que están en un estatus, ¿verdad?, alto dentro de la pirámide de poderes. En este sentido, las personas versadas, las personas estudiadas, las personas, ¿verdad?, políticamente hablando, son aquellas que están a cargo de esa responsabilidad tan grande. Así que en la historia hemos visto esto, ¿verdad?, no solamente dentro del campo religioso bíblico,
sino que esto se ha venido repitiendo en la historia. Y la historia da fe de lo que nosotros estamos hablando. No hay ningún periodo de la vida, por muy primitivo que éste haya sido, que el ser humano no se haya encontrado con una forma normativa de vivir, de reglar la vida. No existe. Aún en la época más primitiva se sabía, hermano, no porque la legislación o el derecho ya estuviese presente, sino simplemente por la fuerza, hermano, se entendía que habían límites donde no podía pasar, ¿verdad?, una tribu caminando en el territorio de otros. Ya habían, hermano, ahí algunos límites. Se molestaban las tribus, no les gustaba que pasaran otras ahí. Habían límites. Y si usted quería pasar, ¿verdad?, tenía que llevar una ofrenda, un regalo para que le dieran chance, ¿verdad? Hay una película que se llama Apocalipso, creo que se llama. Y ahí aparece, ¿verdad?, unas tribus, hermano, aztecas creo que eran, y que tenían que pasar por el territorio de otros y llevaban, ¿verdad?, sus ofrendas, llevaban sus regalos para poder pasar. Entonces había una forma ya presente, hermano, desde el punto de vista primitivo, hermano, que se hablaba, ¿verdad?, de estos aspectos jurídicos, ¿verdad?, dentro de la vida común. Entonces la ley siempre ha estado presente, pero ¿quién la construye? Los que están, ¿verdad?, en lo más alto, ya sea por el poder político, ¿verdad?, legislativo, y ellos son, o religiosos en este caso, ¿verdad?, el que estamos tocando, religiosos, ellos eran los que decidían. Y también, por supuesto, mueren estos que construyen la ley, y hay quienes, hermano, llegan a ser parte del poder, y estos interpretan la ley. ¿Qué efectos tiene la ley en medio de la vida? ¿Qué efecto tiene? Bueno, restringe la vida. Le dice a uno, esto es lo que tú puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Así que yo, hermano, si quiero poner mi empresa, tengo que regirme a la base legal para poder, hermano, construir una empresa. Yo tengo que tener un permiso para poder, hermano, tener provecho de esas ganancias. Amén, iglesia. Para todo en la vida entonces se necesita, hermano, considerar la ley. ¿Tiene sus efectos? Claro que sí. Si yo vengo y comienzo, hermano, a robarle a la gente en un bus y viene alguien y me denuncia, ¿verdad?, lo que va a suceder es que me arreste a alguien. La ley también dice que una persona puede ser detenida infraganti por cualquier ciudadano, siempre y cuando esté cometiendo un ilícito. Entonces, esto, hermano, tiene sus efectos en la población. Una ley no es específicamente para una persona en particular. Una ley, hermano, también tiene su efecto de manera general para todas las personas. Debería de ser así, ¿verdad? También, hermano, es importante decir que la ley es necesaria. Para poder reglar la vida, hermano, es necesaria la ley. Porque si no hubiese ley, entonces fuera más difícil. Imagínense usted si no hubieran semáforos en las calles, choques en cada momento, como que hay choques, hermano, así, ¿verdad? Si no hubieran rótulos que digan máxima velocidad 90 kilómetros por hora, 75 kilómetros por hora. Pero hay quienes, hermano, van como alma que lleva el diablo, ¿verdad? Y allá, hermano, dicen, es que más rápido voy a llegar, más rápido va a llegar uno, pero el cementerio, ¿verdad? Por tanta velocidad que le meten a estos perolitos. Y los más viejitos son, ¿verdad? Pero bueno, estamos entonces, hermano, con relación de que la ley es necesaria. En los tiempos antiguos, la ley era necesaria, hermano, para arreglar la vida de las comunidades, así como se ve acá, ¿verdad? Pero también, hermano, encontramos, y en forma de pregunta, le pregunto a usted en esta mañana, ¿hay abuso de la ley, sí o no? Amén. ¿Sí o no hay abuso de la ley? En tiempos de Jesús había abuso de la ley. Si no, Jesús, hermano, nunca hubiera entrado en discusión con los que decían que, hermano, imponían la ley.
Jesús comenzó, ¿verdad?, a tener una discusión, a debatir las ideas en cuanto a la ley, a la interpretación de esa ley. Qué bonito es, hermano, que la misma Escritura nos presenta, hermano, que uno puede reprochar aquel reclamo, valga la redundancia, que se me está haciendo conforme a la ley. Entonces, sí hay abusos de la ley. Entonces, ¿quiénes abusan de la ley? Muchas veces los que tienen poder. Estos, hermanos, que dice la Escritura, aquí había un grupo específico que normalizaba la ley religiosa y jurídica. Estos eran los fariseos. Ya lo vamos a tocar, ¿verdad? Pero, ¿quiénes abusan de la ley? Los que están en el poder. Los que tienen, hermanos, una influencia directa, puede ser económica, como podemos ver acá, ¿verdad? Que la ley es una y la economía es otra, pero la ley y la economía muchas veces están arraigados mutuamente. Yo puedo corromper la ley con mi poder económico, como decía una señora, ¿verdad?, que tenía sus años y que tenía también bastante poder económico. Decía, no hombre, decía, si con el pisto hasta las montañas se aplanan, decía. Imagínense. Aquí en Santa Tecla tuvimos un problema en el 2001 con el terremoto. No se podía construir para nada aquí, hermano, al borde de las colinas. No se podía construir, pero el poder económico dijo, sí se puede. No sé de dónde sacaron permisos, pero los permisos los obtuvieron, hermano, y construyeron la colonia Las Colinas. Cuando fue el derrumbe, murieron, hermano, un montón de personas. ¿Y todo por qué? Porque la economía, el poder económico puede corromper lo que el hombre ha construido, lo que se llama la ley. La ley puede ser buena, pero hay, hermanos, personas que corrompen. Hay corruptos dentro de las instituciones que toman decisiones, como por ejemplo, a saber quién fue el que estaba allá, hermano, sentado en un escritorio, y a ese le llegaron a decir que le diera el permiso para construir en las colinas. Eso sería muy bueno, una investigación a fondo, ¿verdad?, para determinar responsabilidades. Muchas veces la misma ley cubre y protege a los que cometen ese tipo de ilícitos, a tal grado de que usted, hermano, no puede reclamar un problema de esta índole cuando han pasado ya varios años, porque hay, hermano, prescripción, hay, hermano, un tiempo para reclamar las cosas. Ese tiempo lo ha impuesto también el que construye la ley. Debería ser ampliado el tiempo. Pero bien, tenemos entonces, hermano, ya como un concepto general de la ley que no es tanto, ¿verdad?, definirlo en 4 palabras. El concepto, hermano, de norma jurídica o de ley tiene que ver entonces con una ramificación de asuntos que intervienen para poder hacer efectiva una ley. Entonces tenemos que en el tiempo de Jesús ya existía la ley, no como nosotros la tenemos ahora, que está desprendido de lo religioso. Lo religioso tenía vínculo, hermano, con lo jurídico o lo normativo, y aquí lo vemos. Vemos entonces que Jesús caminaba, dice, en día de reposo. Esa expresión, día de reposo o Shabbat, equivale, hermano, a una ley jurídica religiosa en el momento de Jesús. Bien. Pero nos encontramos, ¿verdad?, a Jesús. Y este Jesús, hermano, caminaba con sus discípulos. En la parte 2 del versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio de Mateo nos dice: en aquel tiempo iba Jesús por lo sembrado en un día de reposo. Y después dice, en la segunda parte, y sus discípulos tuvieron ¿qué? Hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Hay varios elementos acá, hermano, que podemos rescatar en este punto en particular.
Vemos que hay un mundo reglado ya hay un mundo normado, ya hay un mundo con leyes cuando Jesús nace. Este mundo, ¿verdad?, ya construido con sus leyes, afecta a la vida de las personas de manera positiva y de manera negativa. Porque los que están controlando la ley dicen cómo se deben de hacer, qué se debe de hacer y qué no. Por lo tanto, hermano, encontramos a Jesús caminando, ¿verdad?, tranquilamente en esa vida normada. Pero Jesús no iba solo, Jesús también llevaba a sus discípulos. Estos discípulos habían decidido por su propia voluntad seguir al Maestro. Lo habían abandonado todo en forma radical, pero que también, hermano, aprendían mucho de Jesús. Por supuesto, aquella cultura era muy distinta a la nuestra. La cultura judía, hermano, exalta mucho la validez y la sabiduría de los hombres, ¿verdad?, que tienen esos conocimientos muy prácticos para la vida, de hecho. Entonces, aquellas comunidades exaltaban el valor de alguien que enseñaba, y por eso ellos les seguían. Entonces, caminando ellos, y muchas veces, hermano, pues decidirse a ese tipo tomar una decisión de esa índole implicaba sacrificios. Muchas veces, hermano, pasaban varios tiempos sin comer. Por eso, pienso yo que el grupo de Jesús no tenía a nadie gordito, ¿verdad? Todos han de haber sido bien delgaditos. Y, hermano, caminaban grandes distancias en calles polvorientas. Imagínese usted cuando va allá a los pueblos, ¿verdad?, y ve a gente que anda descalza muchas veces y sus pies andan todos tilosos. Solo imagínese usted a Jesús y sus discípulos en esas mismas condiciones. Entonces tenemos, hermanos, que aquellos andaban caminando, ¿verdad?, pero también andaban aprendiendo. Jesús, en ese campo del aprendizaje, Jesús, hermano, ayudaba a la gente a pensar la vida, que las cosas pueden ser distintas a como están, que las cosas no pueden estar siendo lo mismo si en alguna manera estamos viviendo afectados. Las cosas pueden llegar a ser distintas o diferentes en el contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, esta ilustración ya la he sacado un montón de veces en las enseñanzas que nosotros compartimos. Pero mire qué interesante. En un hogar hay una persona alcohólica, y esta persona alcohólica, nomás le pagan, se va, ¿verdad?, allá donde se dan las apuestas. En buen salvadoreño le llaman chiviar, entre otras cosas, jugar con dados, ¿verdad? O se va a la lotería a gastarse el poquito de dinero que le han dado, o si no, se va con sus amigos a comprar, ¿verdad?, bebidas alcohólicas. En buen salvadoreño, el guaro, a tomarse cervezas, a llenar las mesas solo para que digan, ¿verdad?, que ellos son bien machos. Bueno, entonces llega un momento que el hombre se va para la casa, quizás con la mitad del salario que apenas le alcanza, ¿verdad?, completo para fin de mes. Y allá, hermano, llega y le reclama, por supuesto. Y viene la hermanita que va a la iglesia y que va a buscar de Dios. Dice ella, bueno, el diablo me está robando la bendición de la casa. Es el diablo, porque así le están enseñando allá, que cuando hay problemas en la casa es el diablo, ¿verdad?, el que está ahí molestando. Son los demonios, le enseñan a ella. Y ella ayunando, ella orando, llega el hombre a la casa bien tomado, gritando, ofendiendo, golpeando, ¿verdad?, las criaturas, a sus hijos, porque le están pidiendo para la escuela, para los zapatos, le están pidiendo, ¿verdad?, para la comida. Y el hombre dice, dejen de molestar, déjenme dormir. Y el hombre, ¿verdad?, ahí se va a descansar después de haber molestado a la familia.
Pero en todo caso, ¿quién es el demonio? ¿Quién es, verdad, el diablo que llega a estorbar, hermano, la paz en la casa? ¿Quién es el responsable de los males que están aconteciendo? No es un ente espiritual, es un ser humano que llega y ha concebido la vida así, de esa manera. Amén, iglesia. Entonces, cuando yo vengo a una iglesia, en la iglesia me ayudan a pensar la vida como Jesús lo hacía allá en aquellos tiempos. La vida entonces no puede seguir siendo vivida así de una manera injusta, por cuanto, hermano, hay una forma distinta de concebirla. Se puede vivir distinto, se puede vivir diferente, siempre y cuando se conozca que hay una forma distinta de vivirla. Así es que llegamos a un punto. Aún Jesús tenía mucha oposición, y como dice allí, que aún sus hermanos no creían en Él. Para Jesús no fue fácil eso, saber de que la misma familia no creía en Él. Y ahí está el texto, San Juan 7:5, perdón. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Jesús debatiendo aún con sus hermanos. Pero bien, regresando, ¿verdad?, al texto que nos ocupa, lo vemos a Jesús entonces caminando por esas calles polvorientas donde hay sembrados de trigo, o en buen salvadoreño, ahí, ¿verdad?, donde había sembrado maíz y ya estaba crecido, ya habían, ¿verdad?, allí el maíz colgando, ¿verdad?, en la planta. Bueno, y vienen sus discípulos y tuvieron algo que es muy común. Esa es la realidad de la vida. Hermanos, el hambre es parte de la vida. El hambre es algo que acompaña al ser humano desde que nace. Y que si no tiene que comer, va a hacer lo posible para que le den de comer. ¿Ya? El niño, ¿verdad?, tiene que hacer uso de su respiración cuando nace. Y de ahí viene la nalgadita que le da. Y el niño, ¿verdad?, atrapa aire. Y sus pulmones se estiran. Pero para calmar el llanto del niño, porque quizás también viene con hambre, ahí viene y se lo acercan a la mamá y le ponen, ¿verdad?, ya el pecho, y comienza el niño a alimentarse. Y ahí está bien tranquilo. Entonces, desde que el ser humano nace, ya viene integrado a su ser, a su, ¿verdad?, sistema, ya viene integrado esa parte, hermano, que es, ¿verdad?, que está allí y es parte del ser humano, el hambre. No se lo puede quitar. Los discípulos quizás habían, hermano, pasado un buen tiempo sin comer. Aquellas poblaciones tenían más resistencia que nosotros. Posiblemente ellos comían 1-2 veces al día y tenían más resistencia a aguantar, hermano, en el día o varios días sin comer que nosotros. Nosotros acostumbramos al organismo 3 veces o más, ¿verdad?, con algunos antojitos, comer en el día. Pero algunas poblaciones antiguas no tenían esto, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Se dice que en aquellas tierras se comían 2 veces, en la mañana y en la noche, ¿verdad? En la mañana y en la noche. Entonces, el hambre, como le digo, es parte vital, viene intrínseco en el ser humano. Y Jesús de Nazaret conoce que sus discípulos tienen hambre. Muy probablemente él también había, hermano, tenido esa sensación del hambre. El hambre mata, por supuesto, y para matar el hambre hay que comer. Y en ese sentido, hermano, aquí venimos a chocar con la ley, ¿verdad? Que venimos a chocar con la ley, porque la ley en aquel tiempo decía, ¿verdad?, hay que descansar, hay que reposar al 7º día. Pero la interpretación que se hizo es no hacer nada, ni siquiera comer.
Es la interpretación que se daba en aquel momento. La ley dice una cosa y los intérpretes presentan otra. Y viene Jesús y dice, ¿verdad? Porque hay una realidad. Y la realidad de la vida muchas veces va a contraponerse con la ley. Como les digo, la ley dice una cosa, pero la realidad muchas veces nos está diciendo otra. Y es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la ley y lo que la ley dice y la que la ley obliga a hacer o no hacer con la misma realidad que se está viviendo. Veamos otro punto. En la imagen aparecen una gran cantidad de mujeres ahí en el fondo. Esta imagen tiene que ver, hermano, con una protesta que se hizo en contra de un gobierno aquí en El Salvador. Las mujeres no podían votar, no podían ejercer el sufragio. Y viene un tiempo donde ellas dijeron, ¿cómo así? Pues necesitamos hacer valer también el voto aquí. Y dice ahí, ¿verdad?, el rotulito, por el libre sufragio. La ley, hermano, estaba limitada solo a los hombres. Y así se había escrito la ley. La ley decía, así son las cosas y así se van a quedar. No pueden cambiar. La ley en tiempos de Jesús también decía lo mismo. Así es la ley y no puede cambiarse. Así se va a hacer. No tienen que comer. Y por eso le reclamaron a Jesús. Imagínense. ¿Por qué le permites a tus discípulos comer en día de reposo? ¿Ah? ¿Quiénes eran los que manejaban la ley en aquel tiempo? Los fariseos, los saduceos, los levitas, el rey, el sumo sacerdote, que también era saduceo. ¿Ah? En la práctica común, los fariseos, hermanos, eran los que procuraban imponer la ley en medio del pueblo. Y tenían mucha autoridad estos. Bueno, había un hombre religioso en extremo llamado Saulo de Tarso. Era fariseo, dice la Escritura. Y este imponía también la ley de forma radical. No podía hablar nadie acerca o contradecir la ley, porque ya venía y los iban a encerrar, los perseguían. En la historia hemos encontrado que aquellos que están, hermanos, sosteniendo la ley, creando leyes e imponiéndolas, hermanos, han sido, ¿verdad?, personas que han hecho mal uso de la ley. Y como dice acá, ¿verdad?, en la presentación, deforman la ley a sus intereses. Hay un grupo, ¿verdad?, dentro de la vida que unifican sus fuerzas. Y por supuesto, esto aplica para todo, hermano, la vida. Esto aplica, hermano, para las empresas, porque ahí hay leyes también, hay normas. En las escuelas hay leyes y normas. En las universidades hay leyes y normas que se tienen que cumplir. Pero muchas veces, por ejemplo, en una universidad, sucede que los que están, hermano, en lo más alto de la administración, procuran, hermano, apoderarse de aquellos sectores que deciden. Puede ser, ¿verdad?, hermanos, el representante legal de la universidad que esté de acuerdo, o el rector, ¿verdad?, con aquellos que toman las decisiones.
Y comienzan a contratar personas y comienzan a decirle al otro, mira, vos me vas a ayudar aquí, vos me vas a ayudar allá. Y eso de que le da trabajo a uno y le da trabajo al otro significa que le debe, ¿verdad?, el trabajo a aquel que se lo está dando. Es bien delicado esto, pero esto pasa aún, hermano, dentro de la estructura judicial, de gobierno, y que muchas veces, ¿verdad?, afectan a la vida de aquellos a los que la ley se impone. Es bien difícil, pero eso es cierto. Pero en la historia misma hemos encontrado personas que dicen que las cosas pueden ser diferentes. Jesús dijo, ¿verdad? Bueno, comenzó a hacer uso también de la ley. Viene Jesús y dice, bueno, ustedes me están hablando de la ley, dice Jesús. Jesús conocía de la ley, por eso es importante conocer de la ley. Ya lo vamos a ver, ¿verdad?, un poquito más adelante. Pero el versículo número 2 nos dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos, estos son los dueños de la ley. Miren lo que dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos vienen y quieren imponer, quieren hacer, ¿verdad?, lo que ellos quieren. Nos ha parecido a nosotros, ¿verdad?, que lo que tú andas enseñando no es, ¿verdad?, conforme a Dios, conforme a lo que ya Dios nos ha dado. Miren, esto es bien, bien delicado, porque en las mismas iglesias encontramos esa forma estructural de dominio en medio de la población religiosa. Imagínense usted, hay personas que tienen problemas psicológicos porque no están cumpliendo algo de la ley que la misma iglesia ha impuesto. Por ejemplo, si alguien viene y dice, ay Dios mío, allá en la iglesia, ¿verdad?, hablan de los diezmos y yo no puedo dar, ¿verdad?, porque no tengo trabajo, pero allá está el pastor dándole duro a los hermanos y me está desesperando, mejor ya no voy a ir a esa iglesia porque me están pidiendo el diezmo, y deja de ir porque le están, ¿verdad?, pidiendo el diezmo. Pero tiene en su corazón el deseo de querer llegar a la iglesia y no puede por eso, porque le están imponiendo el diezmo o una cuota, que no puede estar allí, ¿verdad?, recibiendo enseñanza sin que estar colaborando. Entonces esto es bien delicado, porque muchas veces, como les digo, se impone de manera directa lo que es, hermano, la ley. Los líderes religiosos muchas veces no conocen la realidad de la vida de la persona, de la familia, ¿no? Y no les importa eso. Imagínense, con relación, hermano, a los preceptos que todas las iglesias presentan, que usted no puede servir si no está bautizado. Fíjense. Usted no puede servir si no está bautizado. Así es que el hermano o la hermana que no está bautizado, entonces no puede servirle a Dios en la iglesia ni en la vida. Eso es un gran desperdicio de potencialidad. Y como les repito, los líderes religiosos son los que están allí normando las cosas y presionando. Jesús hizo una crítica a los religiosos de este tipo. Ustedes le imponen, les dice Jesús, a sus oyentes pesadas cargas que ni ustedes quieren cargarlas con un dedo. Jesús era bien duro también con este tipo de modelos de autoridad de aquel momento. Entonces tenemos a Jesús obrando de esa manera, enseñando, compartiendo, pero también encontramos una oposición. Aquellos que deforman la ley, que le dan, hermano,
una interpretación a sus beneficios, que le impone la ley a los demás, pero ellos no la respetan. La ley está, y es buena muchas veces, pero que la interpretación que se le da no es la que da el mayor beneficio al mayor número de personas. Es un mal uso de la ley, está presente en toda la vida. Así como aquel, ¿verdad?, que el que trabaja en la casa dice: aquí el que pone la plata soy yo y el que manda soy yo. Y no tiene derecho entonces a reclamar nadie, ni por cosas justas. Eso, ¿verdad?, es típico en la vida común, como le digo. También esto, hermano, se ve dentro del ámbito social, familiar, laboral, político. Se ve, hermano, que todos se quieren dominar el asunto de la ley para beneficio personal, para beneficio propio. Eso no es saludable para los gobiernos, por cuanto son las poblaciones las que sufren los efectos. Entonces, Jesús, hermano, vio algo bien interesante, y eso es lo bueno de conocer la ley. La ley debe de conocerse. Por eso es que dentro de los aspectos de gobernanza no es bueno enseñarle al pueblo la ley, porque aquel que conozca la ley entonces está supuesto a reclamar. Está supuesto a reclamar. Leyendo la ley, en aquel tiempo la Lepina, me di cuenta de que todos los hospitales, oiga bien, los privados en especial, están obligados a atender una emergencia de un niño que se ha caído, de poder curarlo, hermano, de poder atenderlo inmediatamente, solventar en ese instante lo más peligroso de la criatura para después llevarlo a un hospital público. Imagínense, fíjense que yo no sabía eso, y la ley lo dice, están obligados, y no están obligados a cobrarle. Ellos no pueden cobrar, ¿verdad? Porque es la ley lo que impone eso. Pero no vaya a ser que uno vaya a meter a un hospital privado, porque termina uno empeñando la casa, hermano. Entonces, el conocimiento de la ley es liberación. Mire qué importante. Cualquiera puede decir de que un campesino no puede conocer la ley. Déjeme decirle que sí las conoce, y sí puede llegar a conocerla. Porque Jesús era de Galilea, y en Galilea había un montón de campesinos. Jesús, hermano, posiblemente era uno de ellos también. Jesús hablaba mucho de la tierra. Miren, dice, el sembrador salió a sembrar y puso la semilla, y ahí estaba pendiente, una cayó, ¿verdad?, ahí en la calle, ahí no crece, dice Jesús, cayó entre los espinos, tampoco va a tener fruto, cayó entre las piedras, no, hombre, ahí no va a pasar nada, tiene que ser sembrado en buena tierra. Jesús sabía eso. ¿Quién le enseñó? Él lo aprendió en el campo, porque la mayoría de personas de Galilea eran campesinos, y como eran campesinos, la gente los tenía de menos. Imagínense, dice: ¿y vos dónde vivís? En los urdes. Uy. ¿Y vos dónde vivís? Allá, ¿verdad? ¿Por dónde? En la finca. Pues allá por la finca. Pues este no ha de saber nada. ¿Y vos fuiste a la escuela? ¿Hasta qué grado llegaste? Ya midiéndolo a uno. ¿Hasta qué grado llegaste? ¿Y qué le importa, pues? La gente piensa de que el que no ha tenido quizás el hecho o la bendición de llegar a la universidad o a la escuela, hermano, piensa que uno no puede llegar a conocer plenamente sus derechos. Y mire Jesús, de Galilea, el hombre, pero conocía la ley. Conocer es enterarme de cómo son las cosas en un lenguaje comprensible y claro. Pablo Freire fue un profesor, un hombre, ¿verdad?, muy versado
allá en un tiempo en la historia en Brasil y creó un método que en 2 meses la gente ya podía leer. Método de enseñanza bien bonito. Vino y comenzó a enseñarle a la gente, a los profesores, enseñarle a la gente a leer. Dice en una de sus frases bien populares de este hombre: la educación no cambia el mundo, dice, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Qué bonito eso, porque Jesús, hermano, les enseñó a los religiosos en su momento, ¿verdad?, de que las cosas pueden ser diferentes en la práctica de la vida. Viene Jesús y les enseña a ellos. Aquellos que supuestamente sabían la ley, que la estaban interpretando de una forma, ¿verdad?, quitándole el derecho de comer a los demás, viene Jesús y les dice: bueno, y ustedes que no se acuerdan, dice, ustedes que dicen ser conocedores de la ley, que no se dan cuenta que allá en el pasado, cuando estaba el tabernáculo, cuando estaba el templo, y de hecho, hermano, hay unas imágenes del templo muy, muy bonitas, ¿verdad?, donde aparece el tabernáculo. El tabernáculo era un edificio como este, así de largo, no era tan ancho, era más largo que ancho, no era cuadrado, era rectangular, como es un ladrillo, ¿verdad?, de estos ladrillos así era rectangular, no era cuadrado el tabernáculo. Entonces, cuando usted entraba, lo primero que usted encontraba era el altar donde se cocinaban los sacrificios, y a la par de ese, ¿verdad?, de ese altar había una pila con agua donde el sacerdote se lavaba las manos, porque las personas llevaban los cabritos, llevaban, hermanos, las ovejitas, y ahí las sacrificaban, y se manchaba de sangre las manos el hombre, ¿verdad? Entonces venía y ahí con el agua, el lavacro que dice, ¿verdad?, la escritura, se lavaban las manos. Después, ¿verdad?, llevaban parte de esa sangre y entraban, hermano, allá al tabernáculo propiamente, al lugar santo que le dicen. Eran de 2 partes. Una parte era donde podía entrar el sacerdote y otra parte donde podía entrar solo una vez al año el sumo sacerdote. Era una parte, ¿verdad?, como acá, digamos, a este lado. Aquí lo que había en la parte del lugar santísimo era el arca de la alianza, el arca del pacto, donde estaba el libro de Moisés y la vara de Aarón que reverdeció. Adentro, ¿verdad?, se suponía que allí descendía la gloria de Dios, donde la presencia de Dios se sentía más. Pero en este espacio estaba, hermano, a un lado el candelabro que iluminaba todo aquello. A este otro lado estaba, hermano, el altar donde se quemaba incienso, y eso aromatizaba el lugar, o sea, era agradable el lugar, y la luz iluminaba, ¿verdad?, todo aquello, como la luz de Dios que ilumina el corazón del hombre. Pero había una mesita donde estaban 12 panes, y esos 12 panes representaban a cada una de las tribus de Israel, y se pensaba que esos 12 panes implicaba también la prosperidad, que nunca le falte alimento al pueblo de Dios, y que eso se lo comían los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían comer eso. Pero una vez David entró con sus hombres a esconderse a ese lugar, porque lo andaban siguiendo para matarlo. ¿Quién quería matar a David? Saúl. Saúl. David, hermano, andaba huyendo porque la gente lo aclamaba para que él gobernara como rey. Pero como ya había rey, no podían haber 2 reyes. Y este hombre, ¿verdad, David? Se anduvo escondiendo hasta en las montañas, hermano, en las cuevas. Y una vez llegaron, y como
Los sacerdotes apoyaban a David. Lo escondieron en el tabernáculo y tenían una gran hambre los hombres. Y dijeron, nos vamos a morir de hambre, no nos va a matar sino el hambre. ¿Y qué hacemos? Ahí están 12 panes, como eran bien galanes, ¿verdad? Los panes, hermano Dios, de lo que ocupan para hacer tortas mexicanas. Pero no son mexicanas, son salvadoreñas, honestamente, ¿verdad? Porque aquí las hacen. Miren, hermano, y habían 12 panes bien grandes, y dijeron, comamos pues. Y comienzan a comer, hermano. ¿Y qué dijeron los unos? Que coman, para que puedan pelear, para que puedan correr, para que puedan esconderse. ¿Y Jesús conocía eso, sí o no? Sí lo conocía. Y le saca eso a estos hombres. Y les dice, bueno, ustedes que no han leído las Escrituras, que no conocen la ley, ustedes que dicen que conocen la ley, ¿acaso no la conocen? Miren lo que hizo fulano de tal. ¿Y qué dijeron? No, que estaba bien. ¿Ah? No podemos nosotros entonces, dice Jesús, arrancar espigas de trigo, frotarlas con las manos, y cuando ya no queda, porque hay que desgranarla, tiene un cascarón, ¿verdad? Así como viene el arroz. El arroz tiene una capita protectora. Hoy ya viene procesado, ¿verdad? Ya cuando lo aporrean le quitan esa cascarita. Ya viene procesado y muchas veces se escapa alguno, ¿verdad? Por eso dice uno, hay que limpiar bien el arroz, y ahí lo va, hermano, expulgando. Como los frijolitos también, ahí uno le va a quedar, porque si no, puede ser de que cuando esté masticando le salga una piedrita y le puede quebrar un diente. Bien feo se siente, ¿verdad? Está uno mascando, de repente le sale una piedra, ¡ay! ¡Qué feo eso! Entonces vienen los discípulos, comienzan a restregar lo que es el trigo, ¿verdad? Cuando queda desgranadito ahí y limpio, todavía lo soplan y ya comienzan a mascarlo así, a comerlo, ¿verdad? A que eso les sustente, porque, hermano, el hambre se mata comiendo, ¿verdad? Entonces ya estaban ellos sustentos con eso, ya estaban, hermano, su hambre ya se les había quitado. Entonces, como dice acá, hermano, conocer es enterarme cómo son las cosas en un lenguaje comprensible y claro. ¿Por qué cree usted que los gobernantes no se interesan para que el pueblo, hermano, tenga, ¿verdad?, conocimiento de la ley? ¿Por qué cree usted? Porque nos vamos a defender, vamos a poder defender nuestros derechos, vamos a defender, hermano, lo que son los intereses, ¿verdad?, de la población. Entonces, por eso, hermano, los pueblos de la antigüedad procuraban que la gente conociera la ley. Y qué bonito es conocer la ley y defendernos conforme a derecho. Esto es importante entonces, porque en Jesús encontramos una renovación de esa ley. Encontramos en Jesús, por eso se llama el tema Jesús y la ley. Ese es el tema que estamos tocando. No lo perdamos de vista. Jesús quiere venir a decirnos a nosotros que lo de la ley debe ser importante entonces. Tenemos derecho a un clima fresco, tenemos derecho a tener árboles cerca, tenemos derecho a una alimentación, a una vivienda. ¿Por qué cree usted que las pobres familias van allá cerca de los ríos a construir sus casas? Porque no tienen dónde vivir. Todavía vienen las empresas y dicen, bueno, comprémosle allí, compremos todas esas tierras, aunque tengan peligro. Por eso es que Argos, una empresa de inmobiliaria, compraba terrenos, hermano, y aunque no estuviesen legalizados, así se los vendían a la gente. Y después habían derrumbes, ¿verdad? Hay desbordes de los ríos, la gente se muere arrastrada por los ríos, ahogada o aplastados por deslaves. ¿Quién tiene la culpa? Aquellos, hermanos, que vienen y laceran al ser humano, no le dan oportunidad al hombre. ¿Cómo un hombre que no esté, hermano, recibiendo ese beneficio que la ley le da a aquellos
que no están declarando quizás o no teniendo un acceso, hermano, a los bienes básicos de la salud. No puede accesar a un préstamo, no tiene, hermano, oportunidad con el Fondo Social para la Vivienda para tener una casita. Porque la ley lo está obligando, pero no todos tienen oportunidad. Cuando estos no tienen oportunidad, ¿qué hacen? Se van allá a buscar un pequeño espacio. ¿Cómo cree usted que han nacido las comunidades? Nacieron por esas formas, ¿verdad? De buscar una vivienda justa, que en el tiempo, pasado el tiempo, se legalizaron, ¿verdad? Bien, entonces ya vamos descendiendo con esto. El conocimiento de la ley es liberación, hay que conocer la ley tiene que conocerse, así de a poco uno puede llegar a conocerla. ¿Y cómo se conoce la ley si no es preguntando, consultando, investigando? Quiero ver qué es lo que dice la ley acerca de este problema que yo tengo. Hay empresas que viene usted y hace un contrato de línea. Viene la empresa y le dice, porque usted ha visto que no le da un buen servicio. Entonces viene usted, mire, ya no quiero este servicio. ¿Para cuántos meses lo suscribió usted el contrato? Para 24 meses. Tiene que terminarlo. Si usted quiere cancelar, porque la empresa nunca va a querer perderlo. Si usted quiere, ¿verdad?, terminarlo, entonces, si quiere terminar el contrato, tiene que pagar hasta el último mes. Aunque no lo haya usted, ¿verdad?, haya hecho uso de los servicios, tiene que pagarle. ¿Y eso dice la ley? Sí, eso dice la ley, eso dice el contrato, le dice. Pero que la ley no es superior a un contrato. ¿Qué dice la ley? Veamos qué dice la ley. Dice que usted puede prescindir de los servicios de un contrato. ¿Cuáles son los requisitos que debe de llenar? Es de conocer la ley. Entonces, ¿cuán importante es ese conocimiento de la ley? Y por eso, ¿verdad?, Jesús nos hace la invitación a nosotros a que nosotros nos actualicemos también. Que nadie esté pisoteando el derecho del otro. Me dijo una hermana una vez, mire, hermano, yo estoy por salir de la empresa ha quebrado y está indemnizando a las personas, pero yo veo de que la empresa no tiene muchos recursos, así que yo he pensado no recibir la indemnización. ¿Cómo va a creer? Le digo yo, es ley, por ley que le corresponde a usted, tiene que hacerlo. Y dice que se animó y le dieron, ¿verdad?, su parte a la hermana, ya estaba bien contenta. La ley es importante, pero es de conocerla. Jesús la conocía e hizo valer su derecho. Y no cuando estaba enfrente del juez en aquel tiempo, el juez lo mandó, ¿verdad?, a golpear en la cara. Cuando Jesús habló algo y le dijo al soldado romano, ve y golpéalo, y le golpeó la cara a Jesús. Jesús no le puso la otra mejilla. Jesús le reclamó, ¿por qué me golpeaste? Conforme a derecho. Jesús había dicho algo justo, no había dicho algo en contra de la ley, y no podían golpearlo así por así. Como de repente venga alguien, usted vaya ahí caminando y venga alguien, ¿verdad?, un oficial, y lo quiera agarrotear todo a uno y le pega. ¿Y por qué le va a pegar? ¿Qué mal ha cometido usted? Que usted se parece. Me parejo, pero no soy. ¿Verdad? Entonces, qué importante es el conocimiento de la ley. Esto de la imposición, ¿verdad?, que ha habido en nuestros tiempos, hermano, de, ¿cómo se llama esta ley que está ahorita? ¿Cómo se llama la que está en estos momentos y que puede capturar cualquier persona? ¿No sabe usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Lo del régimen de excepción. Este régimen de excepción, ¿verdad?, por el momento, eso así es, legalmente no puede ser así, sin ese régimen. No pueden entrar a su casa así por así, a derrumbarle la puerta.
y a sacar, ¿verdad?, cualquiera de su casa. La ley internacional defiende eso y la ley nacional también. Pero como está este régimen, ellos pueden hacer eso. Así que aunque se equivoquen de casa, aunque se equivoquen de persona, a uno lo pueden, ¿verdad?, fregar así bien fácil. Este régimen debería de estar ya normándose, volviendo a la normalidad nuevamente, porque el peligro que se estaba viviendo ya ha sido menguado, ¿sí? Entonces, porque va a empezar y está violentando el derecho de otros que no tienen nada que ver. Entonces, cuando vemos a Jesús, nos hace esta invitación a reconocer también que la ley debe estar a favor de la persona, no en contra de la persona, ¿verdad? Si la persona ha cometido un ilícito, la misma ley, ¿verdad?, lo castiga, pero si no, la persona entonces puede defenderse. Por eso existen abogados. Amén. Bien. Y por último, la vida es mayor que la ley. En un momento, ¿verdad?, ya en Hechos de los Apóstoles, Pedro dice que es más importante obedecer a Dios, ¿verdad?, que a la ley. Y esto, hermano, es para todo. Entonces la vida es mayor que la ley. ¿Para quién? ¿Para quién se hizo la ley? Se hizo la ley para cumplirla, para vivirla, para sojuzgar, hermano, entre la rectitud y aquello que no está conforme a la rectitud. Entonces la ley se ha hecho para bendecir al hombre, para bendecir a las poblaciones, no para oprimirlas. Entonces acá tenemos que Jesús dijo eso. ¿A dónde lo dijo? Dice acá el versículo 6. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, el templo, de ahí emanaba la ley. ¿De dónde se produce la ley? ¿Dónde se modifica la ley? ¿Dónde, hermano, se deroga la ley? Aquí en El Salvador. ¿Ah? Hay 3 poderes del Estado. ¿Cuáles son? El ejecutivo, el judicial y el legislativo. ¿Dónde se produce la ley? En el legislativo. Allí se está produciendo la ley. Jesús ya sabía que la ley venía del templo. ¿Ah? La ley venía del templo. Y dice Jesús, uno mayor que el templo está aquí. O sea, la prioridad debe ser la vida. Sus discípulos estaban pasando hambre. Y la ley decía no deben de comer. Y ellos dicen, ¿cómo así? Si lo que la ley debe de hacer es proteger a la gente, bendecir a la gente, cuidar a la gente. Por eso la ley no debe de estar, hermano, en manos de una sola persona que controle todo, que decida todo sobre la vida de los demás. Eso es muy peligroso. Se supone que el Estado está repartido, el poder del Estado está repartido en 3, ¿verdad?, elementos importantes. ¿Ah? Jesús lo sabía muy bien y aquí lo dice, uno mayor que el templo está aquí. Dice el 7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mire qué bonita expresión de Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Aquellos seres humanos en tiempos de Jesús reconocieron y abogaron por la vida más que por la ley. Por eso la ley, hermano, en el tiempo va cambiando. La ley no va a ser siempre la misma. El ser humano siempre va buscando su mejor condición. La ley del talión, diente por diente, vida por vida, pie por pie. Hermano, cuando usted había cometido un asesinato con una familia, a usted le iban a matar a otro. ¿Ah? Y esa era la ley de aquel momento. Pero vino la ley, hermano, fue cambiando, ¿verdad? Moderándose, porque era muy dura. Fue moderándose, fueron cambiando las cosas,
Fueron arreglándose, hermanos, las cosas mínimas para evitar que las vidas, hermanos, se quiten de por sí mismos, que la ley se aplique por plena voluntad del hombre. ¿Ah? Entonces la ley va cambiando, la ley va mejorando. ¿Y quién ha logrado eso? Aquel que reclama, Señor. Mire, con esto voy finalizando. Cuando inició la revolución industrial allá por los años 1800 en Inglaterra, habían horarios de trabajo de 19 horas. 19 horas de trabajo obligatorias, la ley lo decía. Y también la ley normaba que podía trabajar la mujer, pero le pagaban menos que al hombre, haciendo el mismo trabajo. Y aparte de eso, contrataban a niños de 9 años y le pagaban menos que a los demás, menos que a la mujer y menos que al hombre. Entonces dijeron algunos: hey, ¿cómo es esto? No puede ser. De ahí viene la expresión de explotación laboral. ¿Ya? Esto no puede ser, dijeron. ¿Y saben quiénes fueron los que reclamaron más en aquel momento? Las mujeres. También los hombres, ¿verdad? Pero quienes comenzaron a alzar más la voz fueron las mujeres, fueron las primeras, y murieron varias. Por eso, en el año se celebra el 1 de mayo, ¿verdad? Recordando a estas personas que aún las mataron, fíjense, aún quemaron vivas en aquellas empresas, quemaron vivas muchas personas por reclamar su derecho. ¿Y a Jesús qué le pasó? También lo fregaron. A Jesús también lo terminaron matando por andar hablando de estas cosas, por reclamar su derecho. Todas estas personas, ¿verdad?, del ayer, nos dejaron una brecha en nosotros y nos dijeron a nosotros: aprendamos, conozcamos, cambiemos, ¿verdad?, la realidad, porque a Dios le gusta la justicia, a Jesús le gusta, como Martin Luther King decía en su gran discurso allá en Estados Unidos. Y tengo un sueño, decía él, que un niño blanco correrá de la mano con un niño negro, porque eso no se podía hacer. Tengo un sueño, decía él, soñaba un mundo mejor para los de su color, porque era negrito, bien negrito él. Y una vez lo metieron preso, y vino una hermana y le dijo: pastor, le dijo, ¿qué está haciendo usted ahí adentro? Viene él y le dice: ¿y usted qué está haciendo allá afuera? Jesús y la ley. Jesús y la ley tiene que ver, hermano, con lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que el hombre pueda vivir con libertad y también con justicia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, Señor, porque nos ha permitido en esta hora estar acercándonos a su palabra. Bendíganos y ayúdanos a ser más justos en un mundo controlado por la ley, donde algunos se creen que ellos son la ley, cuando la ley se ha hecho para bendecir a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. Ayúdanos que en esta vida que nos ha tocado vivir podamos conocer esa ley, para poder ayudar al inocente, como tú lo hiciste, como tus hijos lo han hecho en el caminar de la historia.
y que no es nada fácil, ni nada sencillo. Así que bendíganos como iglesia. Gracias, mi Señor. Siga obrando, siga extendiendo tu palabra en nuestros corazones. Toda la gloria y la honra sea para ti. Llévanos en el hueco de tu mano y defiéndanos de peligros o de accidentes. Y si en algún momento atravesamos dificultad, le pedimos que nos guardes y nos cuides y nos fortalezcas y nos des coraje para enfrentar, Señor, las situaciones que la vida también impone. Llévanos en el hueco de tu mano y bendiga lo que hace falta, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Damos un fortísimo aplauso al Señor.